Estrellas de la Opinión, un programa donde nuestros comentaristas tratan con justo equilibrio los temas que tú debes conocer hoy. Estrellas de la Opinión, porque tu opinión también cuenta. Una de las cosas que ha pasado recientemente con tanto sometimiento, no de personas, no piensen, no se pongan así, con sometimientos de proyectos de ley, tantos temas, y no solamente con el tema reciente de las leyes que quieren promover, sino también a nivel mundial, a nivel desde que todos nos hemos vuelto medios de comunicación, y digo que nos hemos vuelto medios de comunicación porque entre más modernos se vuelven los celulares, entre más nos permiten hacer, desde sacar fotografías, videos, y no solamente eso, sino poderlos enviar y poder generar contenido, pues todos los seres humanos que tenemos un smartphone como tal, nos hemos vuelto medios de comunicación, nos hemos vuelto mini estaciones de radio, pudiendo hacer podcasts desde el celular, nos hemos vuelto canales de televisión, nos hemos vuelto periodistas ciudadanos, por llamarlo de una forma. Entonces, muchas veces he estado viendo en las redes sociales, noticieros y demás cosas, muchas personas confundir lo que es la libertad de prensa con la libertad de expresión. Y viniendo de un país en donde la libertad de prensa como tal es peligroso, o sea, es peligroso ejercer el periodismo como tal, porque no es pisar callos a políticos que no les gusta que hablen mal de ellos, porque, vamos a ser sinceros, a nadie les gusta que hablen mal de ellos, o sea, los políticos pues no van a ser una excepción, pero hay países en donde ejercer el periodismo como tal es muy peligroso. ¿Por qué? Porque de repente en México haces un reportaje en donde pisas callos o talones, como se le quiera llamar, de gente que puedan estar metidos en el crimen organizado, o sea, narcotráfico, por poner un ejemplo, pues puedes acabar al día siguiente desaparecido, puedes acabar muerto, puedes acabar en una fosa clandestina, ¿no? Entonces, hay países en donde desafortunadamente ejercer periodismo puede costarte la vida. En República Dominicana, afortunadamente, no es el caso. Sí ha habido, por supuesto, casos como en cualquier otro lado del mundo donde pues desafortunadamente periodistas pierden la vida ejerciendo su profesión, pero es una minoría y justamente lo puse el otro día en mis redes sociales, el tema de la libertad de expresión, de la libertad de prensa como tal, específicamente la libertad de prensa, que ahorita voy a hablar de esa diferencia. La libertad de prensa aquí se puede ejercer y no pasa más allá de un ojo morado o no pasa más allá de un par de mentadas de madre en las redes sociales, ¿no? Y creo que eso habla al respecto de los debates o de las opiniones que puede generar justamente tu opinión o lo que tú estás reportando, pero creo que es importante, y se los digo, porque he visto a muchas personas en los medios de comunicación mismos confundir libertad de prensa con libertad de expresión, ¿no? Están coartando mi libertad de prensa, están coartando mi libertad de expresión. Está bien, todo eso se oye muy sexy, pero hay que saber distinguir entre la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y vayamos por jerarquía. La libertad de expresión es la madre. O sea, la libertad de expresión es lo que nos garantiza a todos, poder hablar, poder expresar nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestra inconformidad. Y ahí cabe mencionar que vale la pena también decir que la libertad de expresión debería de ser en una sociedad, Euric, que hablamos, que hay que ser responsables como ciudadanos, que la libertad de expresión debería de ser también esa capacidad que tenemos de halagar o de reconocer cuando las cosas se hagan bien, ¿no? Está, pero lo que es que la gente normalmente piensa que la libertad de expresión es nuestra capacidad de podernos levantar en palabras contra lo que está mal. Y yo creo que también como ciudadanos tenemos la obligación de repente de levantarnos para poder reconocer cuando las cosas se hacen bien, que es una minoría de veces. Yo creo que debería de hacerse más, porque entonces nos volvemos una sociedad en los medios de comunicación, en las redes sociales, tóxica, ¿no? Sí, fíjate que es muy común, principalmente en países que tienen la industria de la política, como República La Dominicana, industria de la política, me sí, gustó esa. porque es una industria de miles de millones de pesos al año. Por arriba y por abajo. Sí, por arriba y por abajo. Pero estás de acuerdo conmigo o están de acuerdo conmigo ambos en que
en que muchas veces se nos olvida, y todavía no digo lo que es la diferencia con la libertad de prensa, pero que la libertad de expresión como que pensamos que solamente esa capacidad de salir a manifestarnos en las calles. Claro, era lo que iba a mencionar, que nos cuesta reconocer, principalmente porque como hay una industria de política, reconocer que el otro lo hace bien es perder capital de mercado. Cada vez que yo reconozco que el otro lo hizo, yo pierdo votos y por ende pierdo poder de mercado, porque el otro lo está haciendo bien. Mira, buen punto. Pero una vez más, yo creo que cuando vemos, y me gusta mucho, y creo que todos aquí se han dado cuenta que me gusta mucho la parte comparada de los debates, y creo que hay muchos países en donde uno lo ve, ¿no? Porque al final del día, y lo hemos hablado aquí, el objetivo no es el poder como tal, no es llegar al poder, sino estar en la agenda pública, participar en asuntos públicos. Hay partidos políticos que llevan 60 años existiendo en muchos países y nunca han llegado al poder como tal, pero tienen participación en las cámaras, tienen participación aquí, participación allá, y su interés o su objetivo último no es el poder como tal. Pero bueno, todo esto para decir que el tema de la libertad de expresión está, ¿no? Y el gran debate ahí siempre va a ser hasta dónde llega mi libertad de expresión, ¿no? Y recordando la frase de un paisa mío, como si fuéramos brothers, de Benito Juárez, que es el respeto al derecho ajeno es la paz, pues muchos terminan diciendo que mi libertad de expresión termina donde empieza la tuya y bla, bla, bla. O sea, independientemente de eso, la libertad de expresión es algo que se debe garantizar por ley, es algo que se nos debe proteger, porque de lo contrario terminamos viviendo en la época de las cavernas o en la época de países con dictaduras fuertísimas en donde literalmente, como era aquí, en la época de Trujillo, por lo que he visto en los libros de historia, ¿no? Que hablar mal del jefe te costaba la vida a ti y a toda tu familia, muy a la Pablo Escobar, ¿no? Plata o plomo, brother. Entonces, la libertad de expresión es la madre y nos ejerce a todos, a los ciudadanos físicos y a los ciudadanos morales. Cuando digo ciudadanos morales, ya entonces estoy entrando también a lo que es la parte de la empresa, específicamente a los medios de comunicación, en donde entonces ya entra la parte de lo que es la libertad de prensa. Y la libertad de prensa, muchos dirían, pues es la libertad de expresión que deben tener los periodistas, y va un poco más allá, porque hemos visto también en repetidas ocasiones en la República Dominicana, como lo hemos visto en América Latina, lo hemos visto en muchísimas partes del mundo, en donde a la prensa se le castiga, se le hostiga, ¿no? La libertad de prensa es poder justamente llevar a cabo las actividades periodísticas sin que tu integridad, sin que tu vida corra peligro. Y creo que es importante distinguir cuando un proyecto de ley puede afectar la libertad de expresión de los ciudadanos y la libertad de prensa, que es aquella que se le debe garantizar a los medios de comunicación. Porque si bien puede llegar a haber artículos que aplican a ambas partes, sí hay ciertas leyes que aplican a los medios de comunicación y hay otras que aplican al ciudadano. Y tenemos que distinguir cuando vemos una ley que quizás está coartando la libertad de prensa. También nos afecta a todos por igual, porque un país sin prensa es un país mudo. Entonces, pero vamos a distinguir esas dos prácticas, por llamarlo de una forma. Y el hecho de que, como dije anteriormente, todos los ciudadanos seamos ya mini medios de comunicación, nos aplica la parte de libertad de expresión, ¿ok? Para la parte de libertad de prensa, usted tiene que ser un medio de comunicación establecido. Y como medio de comunicación, usted también tiene que adaptarse y también seguir las leyes, porque hay leyes. El decir soy un medio de comunicación no es que te da permiso para decir lo que quieras, como quieras, en la forma que sea. Hay reglas dentro del periodismo que deben cumplirse. Y ahí es donde empieza el problema con las leyes. Entonces, cuando vean que haya leyes, proyectos de ley, levanten la voz. Usen justamente esa libertad de expresión para quejarse de los proyectos que puedan coartar la libertad de prensa o su libertad de expresión. Pero sí es importante entender que tampoco se puede proponer algo que nos lleve a vivir en una anarquía mediática o en una anarquía informativa, porque la anarquía informativa nos perjudica a los ciudadanos. Pero fíjate que, irónicamente, quienes usan mucho los medios de comunicación para este tipo de cosas, hay un extremo de colectivos que lo usa.
Y me refiero a anarquía porque veamos el caso de Donald Trump en Estados Unidos. A Donald Trump se le hizo una propaganda intensa para destruir su figura entre los años 2016, desde que llegó, hasta el 2020. Y una propaganda en la que todo lo que él decía era sacado de contexto y era mostrado como que era algo malo. Y esto también es una irresponsabilidad de los medios que ya no hacen investigaciones. Y ahí es donde tú dices la libertad de prensa. Que la libertad de prensa tiene responsabilidades. Exacto, viene bajo la responsabilidad de investigar y de poder probarlo. Pero ahora mismo ha salido a la luz inclusive que los fact-checkers de diferentes medios lo utilizaban los mismos empleados de los medios con compañías de ellos. Y hacían el chequeo porque sí. Ni siquiera hacían la investigación. Es que yo creo que los fact-checkers tienen que ser, una vez más, tienen que ser terceros independientes, o sea, el ciudadano. Sí. El mejor fact-checker del mundo es el ciudadano, no puede ser el mismo medio, porque entonces, ¿cómo? O sea, eres como las cigarreras, papá. Tú quieres vender un producto, pero además te quieres autorregular y quieres ser tú el que te audites. ¿Cómo así? Exactamente. Y qué bueno que dices que el mejor fact-checker es el ciudadano, porque si extrapolamos esto a la transparencia política, que es uno de los puntos más neurálgicos en países de Latinoamérica, cuando el ciudadano sabe lo que pasa, los países mejoran. Totalmente. ¿Por qué? Porque el ciudadano ve cuánto se gasta, ve en qué se gasta, ve qué decisiones se están tomando, ve a quién señalar por una mala decisión. Fíjate que estás tocando el tema de mi tesis de licenciatura back in the day, de cuando estudiante de Derecho. De cuando no era don Raúl. Exactamente, que justamente fue la diferencia entre derecho de la información, que tiene que ver con toda la parte de prensa, libertad de prensa, y con lo que es la diferencia con derecho a la información. O sea, derecho de la información y derecho a la información, que son dos conceptos diferentes que van atados. El derecho a la información es lo que tú dices, que yo pueda saber exactamente en qué se está gastando cada centavo que hay en las arcas del gobierno, o sea, de impuestos. Eso es a la información, y de la información es el de la prensa, que yo tenga derecho también a que la prensa no me manipule, porque entonces, una vez más, y acabas de poner un ejemplo perfecto. Por un lado tienes a un CNN que te está adaptando, por llamarlo de una forma, la información a lo que ellos quieren, que es destronar a los líderes republicanos, y luego tienes a Fox, a Hannity, por ejemplo, que es completamente también volado de la cabeza, pero del otro extremo. Exacto. Entonces, ¿y qué genera eso? Apasionamiento estúpido. Y polarización. Exactamente. Y eso, al final del día, es mátense los ciudadanos, mátense los ciudadanos. Y están los datos. Nosotros tenemos que de 1970 en adelante, Estados Unidos es uno de los países más polarizados de manera política. Totalmente. Ya la gente no critica con criterio, valga la redundancia. O sea, no mira las cosas de manera objetiva. Y nadie quiere ser libertario. O sea, nadie quiere ser de esos que no están ni aquí ni allá. Porque antes normalmente era una moda, tú el ser el disidente, ser el diferente, pero en Estados Unidos en política a la gente ya no le interesa eso. Entonces, no, porque ya llegó a un punto donde está tú contra yo, porque cada extremo tiene demasiado poder. Y entonces tú tienes, por ejemplo, ahora mismo los de un extremo que están diciendo, mira, yo quiero que los niños de 8 años tengan bloqueadores hormonales porque sí, porque el niño lo decide. Pero tiene otro extremo que dice, no, eso no puede pasar. Entonces ya, independientemente de esos dos extremos, están en un conflicto que es difícil que lleguen a un consenso. Y es el antiperiodismo, porque lo que debería ser el periodismo es, una cosa es periodismo y otra cosa es la parte editorial. Editorial que va, opinión, tendencia, está bien, pero lo que es periodismo como tal, lo que tiene la obligación es de informar de forma neutral y que cada quien tome su decisión hacia qué quiere opinar. Exacto. Pero no llevarte a querer, porque entonces cuando el medio dice, quiero que ellos piensen así, ahí empieza el problema. Claro, porque el medio se pasa de ser de un comunicador, una plataforma que brinda información. Exacto, pasa de ser una plataforma que brinda información a un centro de comando. Tal cual. Un centro de comando que tiene un una centro agenda de manipulación. Exacto. Entonces, cuando ustedes vean que haya leyes que pretenden regular la prensa, involúcrense, porque pueden ser muy buenas para evitar que se vuelvan fábricas de manipulación, pero por otro lado es importante que les digo que se involucren, porque tampoco queremos que el gobierno le cuarte su libertad de prensa
y o libertad de expresión a estos medios de comunicación, pero tampoco queremos que nos lo hagan a los ciudadanos. A los ciudadanos, como se ha estado intentando. Como se ha intentado, ojo, en muchos lugares del mundo, y no puedo decir que aquí eso no es la excepción, yo creo que las redes sociales como tal, los hacedores de leyes, por llamarlos de una forma así, los princesos, no han terminado de entender las redes sociales, que las redes sociales es el empoderamiento del ciudadano. Empoderamiento que a veces lo usamos con las patas, porque tampoco es que nosotros hemos sido maduros, pero es el empoderamiento del ciudadano y ahí no lo saben manejar. Pero es que eso es el ciudadano, o sea, yo no puedo querer que el ciudadano se comporte como a mí me da la gana. El ciudadano es como es. Entonces, yo como líder político, mi objetivo debería ser guiar a ese ciudadano a que tenga un mejor comportamiento, en vez de querer bloquearlo, porque me devuelvo a Roma cuando uno ofendía al emperador y le volaban la cabeza. Bueno, aquí a Trujillo, ¿no? Tuché. Pero, no, y en México algunos presidentes del PRI todavía a finales del siglo pasado, o sea, como sí. era. Y el caso está en, como dijo Elon Musk, cuando estaba tratando de adquirir Twitter. Twitter se ha convertido, Twitter y varias redes sociales se han convertido en la plaza, política, donde se debaten las ideas políticas que luego se convierten en ley. Entonces, independientemente de coartar lo que una persona puede decir a través de las plataformas digitales, señores, no está bien, bajo ninguna circunstancia. Está bien. Ahí, y para cerrar, una vez más, estén vivos cuando se trate de legislar sobre estos temas, porque legislar es necesario, pero callar y opacar nunca será justificable. Y ahí es donde ustedes tienen que estar muy, muy, muy vivos cuando sean proyectos de ley, porque cuando ya se hace ley, ya no se puede quejar. Estrella 90.5 FM presentó Estrellas de la Opinión.